Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar magnitudes proporcionales. Profesor, el día de hoy vamos a ver lo que es directamente proporcional y lo que sería, profesor, inversamente proporcional. Profesor, ¿cuál es el símbolo? La letra D de directamente y la P, profesor, de proporcional. Vamos a leer, profesor, qué es lo que nos menciona directamente proporcional. Son magnitudes que varían en el mismo sentido. Profesor, si una magnitud aumenta o disminuye, la otra también, profesor, va a aumentar o va a disminuir. Eso sería, profesor, directamente proporcional. Son magnitudes que varían en el mismo sentido. Si una magnitud aumenta o disminuye, la otra también, profesor, aumenta o disminuye. Profesor, les voy a colocar un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que estamos mencionando. Profesor, la magnitud 1, número de lapiceros. La magnitud 2, profesor, va a ser el costo. Un lapicero, profesor, cuesta 2 soles. 2 lapiceros, 4 soles. 3 lapiceros, 6 soles. Vamos a explicar de manera detallada. Profesor, si aumentamos la cantidad de lapiceros, obviamente, profesor, que nos va a costar más. El costo va a aumentar. Si yo quiero más lapiceros, obviamente, profesor, el costo va a ser mayor. Tengo que pagar más. Profesor, si aumentamos la cantidad de lapiceros, el costo también, profesor, va a aumentar. Bien, profesor, como les estaba mencionando, si una magnitud aumenta, la otra también debe de aumentar. ¿Y a eso cómo se le llama, profesor? Directamente proporcional. Si en un problema, profesor, yo descubro que una magnitud aumenta y la otra magnitud aumenta también, profesor, se le llama directamente proporcional. Ahí está el ejemplo, profesor. Si aumentamos la cantidad de lapiceros, profesor, el costo también va a aumentar. Bien, profesor, ¿y cómo se resuelve? La resolución, profesor, se multiplica en aspa. Profesor, estábamos mencionando el número de lapiceros y estábamos mencionando el costo. Un lapicero, profesor, cuesta 2 soles. Muy bien, profesor. Ahora, profesor, 20 soles. Con 20 soles, profesor, ¿cuántos lapiceros podemos comprar? Profesor, yo me doy cuenta que el costo aumenta. Inicialmente era 2, ahora el costo es 20. Profesor, con 20 lapiceros, perdón, con 20 soles, ¿cuánto voy a comprar? ¿Cuántos lapiceros? Profesor, obviamente, si tengo más plata, si tengo más dinero, voy a comprar más lapiceros. Profesor, ¿qué sucede si ambas magnitudes aumentan? Si ambas magnitudes aumentan, profesor, se le llama directamente proporcional. Profesor, ¿y cómo se resuelve? Se multiplica en aspa. 1 por 20 es igual a x por 2. 20 por 1 es 20 y 2 por x sería 2x. X es igual a 10. Bien, profesor. Si ambas magnitudes aumentan, profesor, directamente proporcional y se resuelve multiplicando en aspa. Muy bien, profesor. Inversamente proporcional. Profesor, ¿qué es inversamente proporcional? La I de inversamente y la P de proporcional. Son magnitudes que varían en sentido opuesto. Profesor, ¿cómo es eso? Si una magnitud aumenta, la otra va a disminuir. Y a eso se le llama, profesor, que varían en sentido opuesto. Y se llama, profesor, inversamente proporcional. Si una magnitud aumenta y la otra disminuye, profesor, se le llama inversamente proporcional. Vamos a ver un ejemplo. La magnitud 1, profesor, número de obreros. La magnitud 2, profesor, el número de días. Profesor, 20 obreros pueden hacer una obra en 12 días. 20 obreros pueden hacer una obra en 12 días. Ahora, profesor, si nosotros aumentamos la cantidad de obreros,
Profesor, la obra se termina obviamente en menos días. Se termina en 6 días. Profesor, si aumentamos la cantidad de obreros a 80, profesor, si son más personas, más obreros, obviamente, profesor, que la obra se va a terminar en menos días. Profesor, ¿qué sucede si una magnitud aumenta y la otra disminuye? Profesor, sería inversamente proporcional. Por eso hemos mencionado, si una magnitud aumenta y la otra disminuye, debe ser, profesor, inversamente proporcional. Por ejemplo, si aumentamos la cantidad de obreros, nos damos cuenta, profesor, que vamos a trabajar menos días. Vamos a hacer una obra en menos días. Si una magnitud aumenta y la otra disminuye, profesor, inversamente proporcional. ¿Y cómo se resuelve, profesor? Se multiplica en una línea recta. Bien, profesor, no te olvides que se desarrolla, profesor, multiplicando en línea recta. Profesor, número de obreros y los días, profesor. 20 obreros, profesor, en 12 días hacen una obra. Profesor, ahora solamente queremos hacer en 4 días. ¿Cuántos obreros, profesor? ¿Cuántos obreros harán la misma obra en 4 días? Profesor, para terminar en menos días, obviamente, profesor, que tenemos que contratar más obreros. Para terminar en menos días, profesor, tenemos que contratar más obreros. Muy bien, profesor. Si una magnitud aumenta y la otra disminuye, profesor, sería inversamente proporcional. ¿Y cómo se resuelve, profesor? Se resuelve multiplicando en línea recta. Profesor, entonces 20 por 12 debe ser igual a x por 4. 20 por 12, 240. Y x por 4, profesor, sería 4x. El 4 que está multiplicando divide. Y al final, profesor, nos ha salido 60. Eso quiere decir que 60 obreros van a hacer la misma obra solamente en 4 días. Bien, chicos, y eso sería la teoría. Profesor, si una magnitud aumenta y la otra disminuye, inversamente proporcional. Pero, profesor, si ambas magnitudes aumentan, se le llama directamente proporcional. El ejercicio 1 de la página 68 de su libro vamos a resolver. Nos menciona un número de pelotas y el costo. Profesor, 18 pelotas cuestan 90 soles. Ahora, profesor, 25 pelotas, ¿cuánto nos va a costar? Profesor, tenemos que averiguar si es directa o es inversa. La pregunta es, profesor, si aumentamos la cantidad de pelotas, profesor, ¿el costo será mayor o será menor? Profesor, si yo quiero comprar más pelotas, obviamente que voy a pagar más. 18 pelotas cuestan 90 soles. Profesor, si yo quiero 25 pelotas, quiere decir, profesor, que voy a pagar más. El costo va a aumentar. Si ambas magnitudes aumentan, profesor, sería directamente proporcional y se resuelve en aspa. Directamente proporcional, profesor, y se resuelve, profesor, se resuelve en aspa. Entonces, profesor, vamos a desarrollar. Y sería, profesor, 18 por x, profesor, debe ser igual a 25 por 90. Ahora, profesor, 18ava 1, 18ava 5. X por 1 es x. Y 25 por 5, profesor, sería 125. O sea, profesor, voy a pagar 125 soles por las 25 pelotas. Muy bien. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 2. Nos hablan, profesor, del número de horas y de la velocidad. Para ir de Lima a Ica, profesor, me demoro 6 horas con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Para ir de Lima a Ica, profesor, me voy a demorar 6 horas, profesor, con una velocidad de 80 kilómetros por hora. La pregunta es, profesor, ¿cuánto tiempo me voy a demorar si voy con una velocidad de 96 kilómetros por hora? Ahora, profesor, ¿cómo vamos a resolver? La pregunta es,
Profesor, si aumentamos la velocidad, la pregunta es, ¿llegaremos en más tiempo o en menos tiempo? Profesor, en sentido lógico, si aumentamos la velocidad, profesor, quiere decir que voy a llegar en menos tiempo, me voy a demorar menos. Si una magnitud, profesor, si una magnitud aumenta y la otra disminuye, sería, profesor, inversamente proporcional y se resuelve en línea recta. Profesor, se resuelve en línea recta. Vamos a desarrollar entonces. Profesor, 6 por 80 debe ser igual, profesor, a x multiplicado por 96. Profesor, sexta 1 y sexta sería 16. 1 por 80 sigue siendo 80 y x por 16 sería 16x. Profesor, desarrollando x sería 5. O sea, profesor, si voy a 96 km por hora, voy a llegar en 5 horas. Bien, profesor, vamos a pasar ahora al ejercicio número 3. Nos mencionan, profesor, el número de conejos y nos hablan de la rapidez. 4 conejos, profesor, comen 4 zanahorias en 4 minutos. 4 conejos comen 4 zanahorias en 4 minutos. Eso vendría a ser, profesor, la rapidez con los que los conejos van a comer. Los 4 conejos comen 4 zanahorias en 4 minutos. Profesor, 12 conejos comen 12 zanahorias en ¿cuántos minutos? No sabemos, profesor, y le he colocado X. Profesor, ahora tenemos que descubrir si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Profesor, ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de conejos? Profesor, si aumentamos la cantidad de conejos, obviamente que van a comer más rápido. Ahí está, profesor. Si aumentamos la cantidad de conejos, quiere decir, profesor, que van a comer más rápido. Profesor, ¿y qué sucede si ambas magnitudes aumentan? Profesor, sería directamente proporcional. Directamente proporcional, profesor. ¿Y cómo se resuelve, profesor? Multiplicando en aspa. Multiplicando en aspa. Entonces, profesor, sería 4 multiplicado por 12 dividido entre x. ¿A qué debe ser igual? Debe ser igual a 12 multiplicado a 4 dividido entre 4. Profesor, si ambas magnitudes aumentan, se desarrolla multiplicando en aspa. 4 por 12 entre x debe ser igual a 12 por 4 entre 4. 4 con 4 se elimina, 12 con 12 se elimina y al final, profesor, x es igual a 4. O sea, profesor, en 4 minutos van a comer, profesor, los 12 conejos, las 12 zanahorias. Bien, profesor, y para finalizar, nos mencionan el número de loros y nos habla, profesor, la cantidad de maíz que van a comer. 12 loros, profesor, 12 loros comen 600 gramos de maíz en un día. 12 loros comen 600 gramos de maíz en un día. La pregunta es, 17 loros, ¿cuánto van a comer en un solo día? La pregunta es sencilla, profesor. Si aumentamos la cantidad de loros, la pregunta es, ¿van a comer más o van a comer menos? Profesor, si son más loros, obviamente que vamos a necesitar más maíz. Entonces, profesor, si ambas magnitudes aumentan, se le llama, profesor, directamente proporcional. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve, profesor, multiplicando en aspa. Entonces, profesor, voy a colocar por aquí 12 por x debe ser igual a 17 multiplicado por 600. Profesor, doceava 1, doceava 50. 1 por x sigue siendo x y 17 por 50 me va a salir, profesor, 850 gramos. Y esa sería, profesor, la respuesta
para el ejercicio número 4 y ahí nos vamos a quedar, queridos estudiantes.